Una voz que no solo te habla de promesas, sino que te guía a vivirlas. Esto no es una religión, es una revelación. ¿Estás listo para dejar la escasez y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti? Únete a esta comunidad de fe. Cada gota de sangre de Jesús te dice: yo te amo. Y si tú has sido lavado por la sangre del Cordero y estás bajo la autoridad de la sangre del Cordero, cada gota de la sangre de Cristo que está en ti está ahí para decirle a un mundo: yo te amo. Búscanos en YouTube como Vida Abundante y permite que la palabra se haga viva en ti. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de la vida abundante que Jesús tiene para ti. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, hermanas, mis queridos compañeros ministeriales, doy la gloria al Señor, que este día es muy importante. Es muy importante, en primer lugar, porque es el primer día de mi futuro. Y puedo decir que es el último día de mis fracasos. Pero este es el día que hizo el Señor. Es un día para celebrarlo siempre, porque es una nueva oportunidad que Dios nos da para que lo adoremos a Él, para que pensemos en Jesús y para que bendigamos al mundo que nos rodea, y que bajo ninguna forma nos dejemos confundir por Satanás y los demonios, que siempre nos quieren separar del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Hoy, más que no voy a predicarle, quiero enseñarles acerca del ayuno. Acá en el centro Maranata, Iglesia Centro Maranata, los miércoles lo dedicamos al ayuno. Y yo quiero traer esto que lo aprendí con Watchman Nee, y le va a ser de mucha bendición a ustedes, especialmente los que están hoy. Por cierto, es miércoles cuando ustedes están escuchando esta meditación. Conexión profunda con Dios por medio del ayuno. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos cristianos parecen tener una conexión tan profunda con Dios, mientras a ti te cuesta sentir su presencia? ¿Qué saben quienes experimentan constantes victorias espirituales que tú aún no has descubierto? Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal para que el Señor siga guiando tu camino espiritual a través de estos mensajes. Al observar la vida de los cristianos hoy, veo una contradicción que me parte el corazón. Buscamos poder espiritual, pero rechazamos el camino que conduce a Él. Deseamos intimidad con Dios, pero evitamos la única puerta que nos lleva a su presencia. La verdad que comparto ahora puede transformar por completo tu vida espiritual. Nos relata Watchman Nee. Él dice: durante mi estancia en la prisión china, cuando me privaron de todo, comodidad, libertad, comida suficiente, descubrí algo que jamás habría encontrado en medio de la abundancia. El verdadero ayuno no consiste simplemente en abstenerse de comer. Va mucho más allá. Es la clave que el 95% de los cristianos ignoran, en detrimento de su propia espiritualidad. Como descubrió Watchman Nee tras años de sufrimiento, el verdadero ayuno es la herramienta divina diseñada para romper el dominio del alma sobre el espíritu. Nuestro problema fundamental no es externo, sino interno. Nuestra alma, mente, emociones y voluntad mantienen cautivo nuestro espíritu. El ayuno es el instrumento divinamente ordenado para revertir este orden antinatural. En Mateo 4:4 Jesús declaró: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando ayunamos, declaramos la guerra contra la tiranía del cuerpo y el alma. Decimos: mi espíritu se alimentará antes que mi carne. La mayoría de los cristianos solo entienden el primer nivel del ayuno,
la abstención de alimentos. Pero esa es solo la superficie. El ayuno que Dios busca opera en 3 niveles distintos, como aprendemos en Isaías 58. El primer nivel implica la abstinencia física, pero esta por sí sola es inútil si no nos lleva a niveles más profundos. El segundo nivel de ayuno es la negación del alma. Es el ayuno de nuestras opiniones, preferencias, gustos y disgustos. Es cuando rechazamos los deseos del alma que compiten con los anhelos del espíritu. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ayunar de nuestros pensamientos y emociones, de nuestras preferencias y deseos? Pablo nos dice en Corintios, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otro yo mismo quede descalificado. Pablo comprendía que el cuerpo y el alma deben ser sometidos para que el espíritu pueda dirigir. El tercer nivel, el más profundo y menos comprendido, es el ayuno del yo. Es cuando morimos a nuestra propia identidad, cuando entregamos completamente nuestra vida a Cristo. Es cuando podemos decir como Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida cristiana normal no consiste simplemente en vivir para Cristo, sino en permitir que Cristo viva a través de nosotros. Esta es la revelación fundamental que transforma el creyente común en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Nos dice Watchman Nee: mientras estaba confinado en una celda fría, privado de libertad y comodidad, comprendí que la prisión era de hecho mi liberación. Mi cuerpo estaba encadenado, pero mi espíritu estaba siendo liberado. Dios usó esa prueba para romper el dominio de mi alma sobre mi espíritu. Una pregunta: ¿sientes que hay un techo de cristal sobre tu vida espiritual? Que por mucho que te esfuerces, parece que no logras superar cierto nivel de intimidad con Dios. La respuesta no está en orar más, leer más la Biblia, ni participar más en las actividades de la iglesia, aunque todas estas cosas son muy buenas. La respuesta está en romper el dominio del alma sobre el espíritu mediante un ayuno genuino en los 3 niveles. En 2 Corintios 4:10-11, Pablo escribe: por amor a Jesús, para que la vida de Jesús también se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Te diste cuenta de que Pablo habla de ser entregado a la muerte? No es algo que hagamos, sino algo que permitimos que Dios haga en nosotros. Este es el secreto del ayuno más profundo, la entrega total. Cuando visité una iglesia en la provincia de Fujian, dice Watchman Nee, conocí a un joven cristiano que luchaba contra una adicción persistente. Oró, estudió las escrituras, confesó su pecado repetidamente, pero seguía cayendo en el mismo pecado. Le compartí esta verdad sobre el ayuno en 3 niveles. Hermano, le dije, tu problema no es falta de determinación ni de conocimiento. Tu problema es que intentas superar este pecado con tus propias fuerzas. Luchas a nivel del alma, cuando la batalla debe ganarse a nivel espiritual. Lo animé a comenzar con un ayuno físico de 24 horas, no como un fin en sí mismo, sino como una puerta a niveles más profundos. Durante ese tiempo debía reconocer y renunciar todas las formas en que su alma usurpaba el lugar del espíritu. Finalmente debía entregarse por completo a Cristo, reconociendo su absoluta incapacidad y su total dependencia de Dios. 2 semanas después, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Por primera vez, dijo este joven, estoy experimentando una verdadera victoria. No porque me esté esforzando más, sino porque estoy permitiendo que Cristo viva a través de mí. Esta es la transformación que produce el verdadero ayuno. No se trata simplemente de abstenerse de comer para impresionar a Dios o ganar su favor. Es un proceso divino mediante el cual se rompe el dominio del alma y se libera el espíritu para que Él dirija. En Romanos 8:13 Pablo nos advierte, porque si vivís conforme a la carne moriréis,
Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El ayuno en los 3 niveles es precisamente como damos muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu. Recuerden, Jesús ayunó durante 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público. No fue solo una demostración de disciplina espiritual. Fue una época en la que estableció el orden divino, el espíritu sobre el alma sobre el cuerpo. Al enfrentarse a las tentaciones de Satanás, Jesús no solo se resistía al alimento físico, resistió la tentación de dejar que su alma, mente, emociones y voluntad tomaran el control que por derecho le corresponde al espíritu. Este es el modelo para nuestras vidas. La mayoría de los cristianos hoy viven a nivel del alma. Buscamos experiencias emocionales, psíquicas, en la adoración, satisfacción intelectual en el estudio bíblico y el ejercicio de la voluntad en la actividad cristiana. Pero rara vez permitimos que nuestro espíritu ocupe el lugar que le corresponde como líder de nuestras vidas. En 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo ora que Dios mismo es Dios de paz, lo santifique por completo, que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Observen el orden espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden. Esta es la jerarquía divina que Dios ha establecido. El problema es que vivimos en orden inverso: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo clama sus necesidades, el alma amplifica esos llantos y el espíritu se silencia. El ayuno revierte este orden antinatural. Una vez una hermana se me acercó quejándose de que no podía sentir la presencia de Dios. Está hablando Watchman Nee, por cierto. Siempre buscaba experiencias emocionales en la adoración, momentos de éxtasis espiritual. Le pregunté: ¿y si Dios te pide que lo busques más allá de tu sentimiento? Y si quieres encontrarte en el lugar donde tu alma guarda silencio y tu espíritu habla? Les sugerí que practicara el ayuno en 3 niveles, comenzando con un ayuno físico, pasando rápidamente a un ayuno del alma, absteniéndose de buscar experiencias emocionales, y finalmente un ayuno del yo, una entrega total. Después de unas semanas, la hermana regresó transformada. Nunca supe que podía conocer a Dios de esta manera, dijo. Ya no dependo de sentimientos ni experiencias. He aprendido a tener comunión con Dios de espíritu a espíritu. En Juan 4:24 Jesús declara: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La verdadera adoración no se da a nivel del cuerpo ni del alma, sino a nivel del espíritu. Y es el ayuno lo que nos permite actuar a este nivel. Recuerdo una época en la que fui severamente perseguido por mi fe, dice Watchman Nee. Mis acusadores difundieron mentiras sobre mí, mancharon mi reputación e incluso amenazaron mi vida. Mi alma clamaba justicia, reivindicación. Quería defenderme, explicar, demostrar mi inocencia. Pero durante un periodo de ayuno, Dios me mostró que estaba operando a nivel del alma. Me llamó a ayunar no solo de comida, sino de mi necesidad de ser comprendido y reivindicado. En definitiva, me llamó a ayunar desde mi propio sentido de identidad, para encontrar mi identidad completamente en Él, no en lo que otros pensaran de mí. Este ayuno de 3 niveles me trajo una libertad que nunca antes había conocido. Ya no me afectaba lo que otros pensaran o dijeran. Mi vida estaba escondida con Cristo en Dios. Como escribe Pablo en Colosenses 3:3, muchos cristianos hoy viven derrotados porque nunca han descubierto el poder liberador del verdadero ayuno. Intentan crecer espiritualmente mientras el alma aún mantiene al espíritu cautivo. Es como intentar que una planta crezca mientras la mantienen en un sótano oscuro. En Marcos 2:22, Jesús dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De lo contrario, el vino reventará los odres y se perderá el vino y los odres también. Pero el vino nuevo debe echarse en odres nuevos.
El vino nuevo del poder del Espíritu no puede contenerse en los odres viejos de una vida dominada por el alma. El ayuno crea odres nuevos que pueden recibir el vino nuevo. Rompe viejas estructuras, los patrones dominados por el alma, y crea espacio para una nueva realidad espiritual. Cuando ayunamos a nivel físico, le decimos a nuestro cuerpo: no tienes el control. Cuando ayunamos a nivel del alma, le decimos a nuestra mente, emociones y voluntad: no tienes el control. Y cuando ayunamos a nivel del yo, le decimos a nuestro ego: no tienes el control. Cristo tiene el control. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ten en cuenta que el alma y el espíritu necesitan estar separados. Naturalmente están entrelazados y el alma domina al espíritu. La palabra de Dios combinada con el ayuno produce esta necesaria división o separación. Permítanme compartir un último ejemplo. Dice Watchman Nee: un pastor acudió a mí, frustrado por su falta de eficacia en el ministerio. Era un erudito, dedicado, un predicador elocuente, un líder carismático, pero sentía que algo le faltaba. Enseñó sobre el poder del Espíritu Santo. Me dio, pero rara vez lo experimentó en su vida y ministerio. Le pregunté: hermano, ¿ha considerado que quizás esté sirviendo a Dios con el alma, no con el espíritu? Que todas sus habilidades naturales, su inteligencia, carisma, su capacidad para hablar podrían estar obstaculizando el fluir del Espíritu Santo a través de usted. La sugerencia lo sorprendió. ¿Pero no debería usar los dones de Dios que Dios me ha dado?, preguntó. Claro, respondí, pero hay una gran diferencia: que tú uses tus dones para Dios y que Dios los use a través de ti. El primero opera a nivel del alma, el segundo a nivel del espíritu. Le sugerí que practicar el ayuno en 3 niveles, comenzando con un ayuno físico, pero avanzando rápidamente a un ayuno de sus habilidades y talentos naturales. No confíes en tu elocuencia, tu carisma ni tu inteligencia, le aconsejé. Sube al púlpito con debilidad, temblor y completa dependencia del Espíritu Santo. Finalmente le recomendé que ayunara de su propia identidad como pastor, para encontrar su identidad completamente en Cristo, no en su rol o función. Unos meses después, me escribió una carta. Mi ministerio se ha transformado por completo, escribió. No porque esté haciendo más o esforzándome más, sino porque he aprendido a actuar desde mi espíritu, no desde mi alma. He aprendido el verdadero significado de que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. En 2 Corintios 12, 9 al 10, Pablo escribe: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El ayuno nos lleva a un estado de debilidad física, espiritual y personal, para que el poder de Dios descanse sobre nosotros. Esta es la revelación que transformó mi vida en prisión. Cuando me privaron de todo, libertad, comodidad, alimento adecuado, descubrí la verdadera libertad. Mi cuerpo estaba encadenado, pero mi espíritu se elevaba como nunca antes. La mayoría de los cristianos hoy temen la debilidad. Buscamos fuerza, poder, control. Queremos dominar nuestras circunstancias, resolver nuestros problemas, superar nuestros desafíos. Pero el camino de Dios a menudo nos lleva a través de la debilidad al verdadero poder. El ayuno intencional nos lleva a un estado de debilidad. Debilidad física al abstenernos de comer. Debilidad del alma al negar nuestros deseos y preferencias. Y debilidad personal al entregarnos por completo. Y es precisamente en este estado de debilidad donde se perfecciona el poder de Cristo. Watchman Nee comprendió profundamente esta verdad paradójica. Durante sus años de prisión y persecución, descubrió que su debilidad física era en realidad la puerta de entrada a su fortaleza espiritual. Cuando no pudo confiar en sus propias fuerzas, habilidades ni recursos, aprendió a depender completamente de Cristo.
En su libro El hombre espiritual, Ni escribe: el problema con muchos cristianos es que intentan ser espirituales a través de sus propias fortalezas naturales. Usan sus capacidades mentales para comprender las verdades espirituales, sus emociones para sentir la presencia de Dios y su voluntad para obedecer sus mandamientos. Pero todo esto se queda en el nivel del alma y nunca alcanza el nivel del espíritu. El ayuno es la herramienta divinamente ordenada para llevarnos al nivel del alma, del nivel del alma al nivel del espíritu. Comienza con la abstinencia física, pero rápidamente se profundiza en una abstinencia del alma y finalmente en una entrega del yo. Consideremos el ejemplo de Jesús. Durante su ayuno de 40 días en el desierto fue tentado por Satanás, entre niveles distintos: físico, convirtiendo piedras en pan, y anímico, lanzándose desde la cima del templo para una demostración espectacular, y la autonivelación, alcanzando todos los reinos del mundo sin pasar por la cruz. En cada caso, Jesús resistió no solo la tentación física, sino también la tentación más profunda de permitir que su alma o su yo tomaran el control. Permaneció firmemente arraigado de su espíritu, en comunión con el Padre. Este es el modelo para nuestra propia vida. El ayuno nos capacita para resistir las tentaciones, todos los niveles, no solo la tentación física de la indulgencia, sino también la tentación más profunda de vivir desde el alma, o el yo en lugar del espíritu. Recuerdo a un hermano que vino a mí angustiado por un persistente sentimiento de vacío espiritual. Hago todo lo que me dicen que debo hacer, explicó. Oro con regularidad, estudio las escrituras, asisto a los servicios, sirvo en la iglesia, pero todavía me siento vacío, sin realidad espiritual. Le pregunté si estas actividades, aunque buenas, bastaban para romper el dominio del alma sobre el espíritu, o eran simplemente actividades religiosas que podían realizarse completamente a nivel del alma. Reflexionó un momento y luego admitió: supongo que puedo hacer todo esto sin involucrar realmente a mi espíritu. Exactamente, respondí, y por eso te sientes vacío. Intentas llenar tu espíritu con actividades del alma. Intentar llenar tu espíritu con actividades del alma es como intentar saciar tu sed bebiendo agua salada. Le recomendé que practicara el ayuno en 3 niveles, comenzando con un ayuno físico de 24 horas, pasando rápidamente a ayunar de sus actividades religiosas, de sus ideas preconcebidas sobre la espiritualidad y finalmente de su propia identidad como cristiano. Deja de intentar ser espiritual, le aconsejé. En cambio, entrégate por completo a Cristo y deja que Él viva su vida a través de ti. Un mes después, regresó como un brillo en los ojos. Por fin lo entiendo, dijo. No se trata de lo que hago por Dios, sino de lo que le permito hacer a través de mí. No se trata de mis actividades religiosas, sino de mi entrega total. En Filipenses 3:7-8 Pablo declara: pero todo lo que era para mi ganancia, ahora lo considero pérdida por amor de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor de quien le he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tenga en cuenta que Pablo estaba dispuesto a considerarlo todo, incluso sus credenciales religiosas, logros y privilegios, como basura, con tal de ganar a Cristo. Este es el tercer nivel del ayuno, el ayuno del yo, donde renunciamos incluso a lo que consideramos nuestra identidad espiritual para ganar a Cristo. Muchos cristianos hoy están atrapados en una espiritualidad egocéntrica. Se preguntan qué puede hacer Dios por mí, cómo puede bendecirme, sanarme y prosperarme. Incluso nuestras actividades espirituales pueden convertirse en una forma de autorrealización o autogratificación. El ayuno, los 3 niveles, revierte esta tendencia. En el primer nivel renunciamos a los deseos del cuerpo. En el segundo nivel renunciamos a los deseos del alma. Y en el tercer nivel renunciamos a yo mismo, a nuestros deseos, ambiciones, identidad e incluso a nuestra espiritualidad. En Lucas 9:23-24 Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá,
pero el que la pierda por causa de mí, la salvará. La abnegación que Jesús exige no es algo que podamos lograr mediante nuestro propio esfuerzo o disciplina. Es algo que ocurre cuando permitimos que el ayuno obre en nosotros, cuando permitimos que Dios rompa el control del alma sobre el espíritu. En mis años de ministerio he observado que muchos cristianos experimentan un crecimiento espiritual inicial significativo, pero luego se estancan. A pesar de sus mejores esfuerzos, no logran superar cierto punto. Siente como si hubiera un techo de cristal sobre sus vidas espirituales. El problema no es la falta de conocimiento, disciplina ni compromiso. El problema es que intentan crecer espiritualmente mientras el alma aún mantiene cautivo al espíritu. Es como intentar volar con las alas atadas. Imagínate eso. El ayuno a los 3 niveles libera el espíritu del dominio del alma. Elimina el techo de cristal y permite un crecimiento espiritual ilimitado. Durante un retiro espiritual que dirigí en Shanghái, nos dice Watchman Nee, una hermana compartió su frustración con su vida de oración. Conozco todas las técnicas, fórmulas y métodos, explicó, pero mis oraciones parecen desbordarse. No siento la presencia de Dios como quisiera. Le pregunté, ¿has considerado que quizás estés orando con el alma, no con el espíritu? Que estás usando tus capacidades mentales, emocionales y volitivas para orar en lugar de permitir que tu espíritu se comunique directamente con Dios. Frunció el ceño confundida. No entiendo la diferencia, admitió. Le expliqué los 3 niveles de ayuno y cómo pueden liberar el espíritu del dominio del alma. Le sugerí que practicara el ayuno no solo de comida, sino también de sus técnicas, fórmulas y métodos de oración. Entra en la presencia de Dios sin agenda, sin lista, sin técnica, le aconsejé. Simplemente preséntate ante Él en silencio y entrégate. Permite que tu espíritu se comunique con el Espíritu de Dios. Lo intentó, al principio con dificultad. Tantos años de oración a nivel del alma habían creado patrones difíciles de romper. Pero poco a poco, a medida que persistía en el ayuno en los 3 niveles, comenzó a experimentar una nueva forma de comunión con Dios, de espíritu a espíritu. Siento como si estuviera orando en una dimensión completamente diferente. Comentó más tarde, no son mis palabras, pensamientos ni emociones. Es algo más profundo, más real, dijo la hermana. Es mi espíritu conectándose directamente con Dios. En Romanos 8, 26, 27. Pablo escribe que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pues no sabemos orar conforme a la voluntad de Dios. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y quien escudriña nuestros corazones conoce la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Observen que Pablo habla del Espíritu intercediendo a través de nosotros con gemidos indecibles. Esta es la oración a nivel espiritual, no palabras formuladas por la mente, ni emociones generadas por el corazón, sino la expresión directa del Espíritu. El ayuno de los 3 niveles nos capacita para orar de esta manera, no desde el alma, sino desde el Espíritu. Libera el Espíritu de Dios para orar a través de nosotros, conforme a su perfecta voluntad. Muchos cristianos hoy están familiarizados con el concepto de guerra espiritual. Reconocen que libran una batalla no contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Lo que muchos no comprenden es que la primera y más fundamental batalla ocurre dentro de nosotros mismos, la batalla por la liberación del espíritu del control del alma. Todas las demás batallas son secundarias a esta. En 1 Pedro 2:11, el apóstol insta: queridos amigos, os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos pecaminosos que batallan contra vuestra alma. Nótese que Pedro reconoce una guerra interna, los deseos de la carne, que luchan contra el alma. Pero hay otra guerra que se desarrolla simultáneamente, la guerra del alma contra el espíritu.
El alma con su mente, emociones y voluntad usurpa constantemente el lugar que le corresponde al espíritu. El ayuno en los 3 niveles es la estrategia divina de Dios para ganar esta guerra interna. Cuando ayunamos a nivel físico, declaramos la guerra contra el dominio del cuerpo. Cuando ayunamos a nivel del alma, declaramos la guerra contra el dominio del alma. Y cuando ayunamos a nivel de yo, declaramos la guerra contra el dominio del yo o del ego. Un hermano que sirvió como misionero en África compartió conmigo su experiencia con esta guerra interna. Fui al campo misionero lleno de visión, pasión y determinación, explicó. Estaba decidido a sacrificarlo todo por Cristo y el Evangelio. Pero después de unos años me sentí exhausto, frustrado y desanimado. A pesar de todos mis esfuerzos, veía pocos frutos. Empecé a cuestionar mi vocación, mi fe, incluso a mi Dios. Le sugerí que su problema no era falta de compromiso ni esfuerzo, sino no reconocer la diferencia entre trabajar para Dios y dejar que Dios obre a través de él. Sentado sirviendo a Dios con el alma, le expliqué con la mente, las emociones y la voluntad. Pero Dios te llama a servirle con el espíritu, a dejar que su espíritu fluya a través de él. Le recomendé que practicara el ayuno en 3 niveles, comenzando con un ayuno físico de 3 días, avanzando rápidamente a un ayuno basado en sus métodos, estrategias y enfoques misioneros. Finalmente, un ayuno basado en su identidad como un misionero. Deje de intentar ser un gran misionero para Dios, le aconsejé. En cambio, entrégate completamente a Él y deja que sea un gran Dios a través de ti. Unos meses después, recibí una carta suya. Todo ha cambiado. Escribió, no porque estoy haciendo algo diferente externamente, sino estoy operando desde un lugar diferente internamente. Yo no intento conquistar África para Cristo, sino que permito que Cristo conquiste África a través de mí. En Juan 15:5, Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tengan en cuenta que Jesús no dice que sin mi ayuda podrán hacer poco, ni que sin mi bendición tendrán dificultades para dar fruto. Lo afirma categóricamente, sin mí no pueden hacer nada. Esta es una afirmación radical. Significa que todas nuestras actividades, incluso las religiosas, son inútiles a menos que fluyan en la vida de Cristo en nosotros, que esa vida fluya a través del Espíritu, donde el alma, el ayuno en los 3 niveles, alinea nuestras vidas con esta realidad. Nos libera de la ilusión de que podemos hacer algo por Dios y nos introduce a la realidad de que Dios lo hace todo a través de nosotros. Esta es la vida normal que Watchman Nee descubrió en su libro clásico. No es una vida de esfuerzo, lucha y tensión constante. Es una vida de descanso, entrega y disponibilidad a Dios. En Hebreos 4, 10, 11 leemos, porque el que ha entrado en el reposo de Dios también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en ese reposo. Observemos la paradoja. Debemos esforzarnos para alcanzar el descanso. El ayuno en los 3 niveles es precisamente la manera de alcanzar ese descanso. Es un esfuerzo para dejar de esforzarnos, una actividad para entrar en la inactividad, un trabajo para alcanzar el descanso. ¿Estás listo para descubrir este secreto por ti mismo? ¿Estás dispuesto a practicar el ayuno en los 3 niveles? No solo obteniéndote de comida, sino también del alma y del yo. Este es el camino a la libertad espiritual que tan pocos cristianos descubren. Isaías 58:6. Dios declara, es este el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las correas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo. Ten en cuenta que el propósito del ayuno es la liberación. Liberación de las ataduras que nos atan. Liberación de los yugos que nos oprimen. El mayor yugo que enfrentamos no es externo, sino interno. El yugo del alma que domina al espíritu. Y el ayuno es la herramienta divinamente ordenada para romper ese yugo. Al practicar el ayuno en los 3 niveles descubrirás una nueva dimensión de la vida cristiana.
Ya no lucharás ni te esforzarás con tus propias fuerzas. Wow. Poderoso lo que acabamos de compartir. El ayuno es la herramienta divinamente ordenada para romper ese yugo. Practicar el ayuno en los 3 niveles. Hermano y hermana, descubrirás una nueva dimensión de la vida cristiana. Ya no lucharás ni te esforzarás con tus propias fuerzas. Quiero añadir de mi propio corazón que es una evidencia que la mayor parte de los hombres que han cambiado el mundo fueron hombres de oración, pero también fueron hombres de ayuno. Cómo Moisés pudo pastorear a ese pueblo tan difícil por 40 años en el desierto. Era un hombre de ayuno y era un hombre de oración. La mayor parte de los hombres que Dios ha levantado con tremendos ministerios evangelísticos y sobrenaturales han sido hombres que han descubierto el poder del ayuno. Ahora, el único problema que ha habido algunas veces es que hemos ayunado 21 días o 40 días y ha habido una liberación de poder en nosotros para sanarnos enfermos, para hacer diferentes cosas. Pero después regresamos otra vez a la esclavitud al ego, a la esclavitud al orgullo personal por lo que hemos hecho, que fue resultado de Dios en nosotros. Y se nos olvida que tenemos que aplicar el ayuno al ego, que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí. Sujetamos el alma lo sujetamos al espíritu. O sea, y cuando sujetamos el alma al espíritu, el cuerpo se va a sujetar a nuestra alma. Todo empieza en el espíritu. Watchman Nee me ha influido a mí por más de 40 años en cuanto a la formación o la estructura del ser humano. Espíritu, alma y cuerpo. Todo empieza en mi espíritu. En mi espíritu tengo comunión con Dios. En mi espíritu es que yo leo la palabra. En mi espíritu es que yo reacciono. Y entonces, ¿qué sucede? Mi alma se arrodilla ante mi espíritu. Aleluya. Mi alma se arrodilla ante mi espíritu. Y tiene que verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Y mi cuerpo o mi carne malcriada se arrodilla ante mi alma. ¿Por qué? Porque estoy caminando en el espíritu, donde ya no vivo yo, sino que no es tanto que yo trabajo para Cristo, es que Cristo trabaja en mí para su propia obra. Les amo, mis queridos hermanos, que tengan un día poderoso y recuerden, esta disciplina del ayuno les va a bendecir mucho por el resto de su vida. Los amo y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan un día muy poderoso para la gloria de Dios. Amén.